días, alumnos. En esta ocasión vamos a tratar la guía número 4 correspondiente a la asignatura de lenguaje para tercer nivel, séptimo octavo básico. Soy su profesor Daniel Morales y vamos a pasar a los contenidos que vamos a tratar. ¿Qué contenidos vamos a ver en esta ocasión? Vamos a retomar un poco lo del video anterior, que es los textos no literarios. Vamos a tratar también lo que son los tipos de texto no literario, cuáles son, y vamos a hablar un poquito de gramática. En cuanto a los textos no literarios, recordemos que se caracterizan por tener un lenguaje que no es adornado. Aquí no prima la belleza como en el texto literario. Tiene que ser lo más simple y comprensible posible para el lector. Existen generalmente tres tipos de textos no literarios: los informativos, los expositivos y los instructivos. ¿Qué son los textos informativos? Como dice el nombre, nos quieren dar una información, algún tipo de información, ya sea sobre algún proceso, algún hecho, cifras, y va a ir variando la forma en que lo escribe, pero generalmente se mantiene entre tres órdenes: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esa es la estructura más o menos de un texto informativo. ¿Qué tipos de texto informativos conocemos? Vamos a hablar principalmente de 4 que ya conocemos: la noticia, la carta, el informe y la biografía. La noticia. La intención principal de la noticia es llevar una primicia o una información importante al receptor o al lector. Se compone de diferentes partes o estructura. Primero, el epígrafe. ¿Qué es el epígrafe? Es un texto muy breve que entrega un antecedente importante sobre el tema que se va a tratar. Nos adelanta más o menos de qué va a tratar el contenido o el cuerpo de la noticia. El titular. El titular es una de las partes más importantes de la noticia. Generalmente va resaltado en letras más oscuras, más gruesas, negritas, y en un tamaño más grande. ¿Qué es lo que hace el título o el titular? Nos dice en la forma más resumida posible de qué es lo que se va a hablar. ¿Ok? Luego del titular viene la bajada. La bajada entrega datos que aportan información a la noticia. Algún dato anecdótico, alguna cifra. Eso viene generalmente en la bajada. Después viene la entradilla. La entradilla es un resumen también, pero un poquito más extenso, de un párrafo aproximadamente, en el que se dan los datos más importantes de la noticia. Y terminamos con el cuerpo, que es la gran parte de la noticia donde hay mayor cantidad de texto, donde ya se desarrolla por completo el tema. Generalmente se empieza a explicar, se desarrolla y se termina con las causas o con el desenlace de la noticia. En segundo punto está la carta. La carta es un texto comunicativo entre un emisor y un receptor. Cumple diferentes funciones, desde lo más personal a lo más formal. La diferencia entre una carta personal y formal va a depender del tinte íntimo que vaya en la escritura. Por ejemplo, cuando la relación entre el emisor y el receptor es cercana, por ejemplo, entre amigos, se va a utilizar un lenguaje más simple. En cambio, cuando la relación entre el emisor y el receptor es distinta, es más formal, por ejemplo, entre un jefe y un empleado o viceversa, el lenguaje que se utilizará, por ende, será más formal y el contenido se desarrollará más concisamente y de forma más clara. ¿Cuál es la estructura de la carta? Generalmente posee los siguientes ítems. Primero, el lugar y la fecha al momento en el que se escribe la carta, de dónde yo la estoy escribiendo y cuándo. Luego viene el encabezamiento, que es cómo yo comienzo a escribir la carta. Por ejemplo, mi estimado o respetado señor tanto, eso se llamaría el encabezado.
Para pasar después al cuerpo de la carta. El cuerpo de la carta es donde está la gran parte o la mayor parte del texto, donde se desarrolla el texto. Es como el cuerpo en la noticia. Acá está el cuerpo de la carta y se desarrolla la idea por completo. Para pasar después a la despedida final, que es donde el emisor se despide y más adelante firma. Generalmente las cartas llevan una firma. En el caso de que el emisor olvidó escribir algo en el cuerpo, existe un apartado abajo de la carta que se llama postdata. La postdata cumple la función de escribir algún dato, alguna reseña de algo que se nos haya olvidado escribir. Otro texto no literario es el informe. El informe entrega conocimientos específicos, datos o información sobre un tema determinado. Puede ser sobre cualquier tema. El propósito es informar al lector y generalmente se utiliza en medios de masas para dar a conocer, por ejemplo, alguna investigación o algún tema de interés general. Y el último texto no literario es la biografía. La biografía es una narración que cuenta la vida de una persona. ¿De cualquier persona? Sí, de cualquier persona. Pero generalmente se utiliza en personas que marcaron en la historia o importantes dentro de la sociedad. Ahí se utiliza lo que es la biografía. Generalmente se escribe, como estaba diciendo, en base a personajes que han sido importantes y se utilizan datos exactos. El escritor de la biografía investiga a la persona de la cual quiere hacer la biografía y da datos exactos, nombres, fechas, lugares que son significativos para la persona. Generalmente se narra en un orden cronológico, desde que nace hasta que su vida adulta, su vida laboral en el caso que así sea, hasta la muerte o los últimos tiempos de la persona. Otro texto no literario es el texto instructivo. Lo habíamos nombrado en el video anterior, pero lo vamos a recordar ahora. Vamos a analizarlo más en profundidad. El texto instructivo lo que nos dice es que es un texto que nos quiere dar instrucciones para algo. Tiene que ser simple, con un lenguaje claro, donde nos van a mostrar generalmente pasos a seguir, materiales que vamos a tener que ocupar y nos instruye sobre alguna actividad en específico. Dentro de los instructivos podemos encontrar a veces imágenes que nos van a ayudar a aclarar los pasos a seguir o, por ejemplo, en una receta, la preparación que vamos a realizar, para que así sea más comprensible para el lector. Otro tipo de texto no literario es el texto normativo. A diferencia del anterior, el normativo nos dice o nos explica o nos señala normas que tenemos que cumplir. Está destinado a explicar al lector cómo desempeñarse o desenvolverse en ciertos lugares específicos, en ciertas situaciones. También nos da pasos a seguir. Espera generalmente un tipo de comportamiento o de conducta en el lector y a veces nos da prohibiciones si es que vienen al caso. Se consideran textos normativos, por ejemplo, las leyes, las reglas de convivencia, los mandamientos religiosos también son normativos y el objetivo de ellos son ser comprendidos lo más claro posible para facilitar la convivencia y evitar conflictos o situaciones de riesgo. Pasando al último tema, el último tema tiene que ver con gramática. Para poder entender los textos y la forma en que se escribe, tenemos que saber gramática. ¿Qué vamos a hablar en cuanto a la gramática? Vamos a hablar principalmente en cuanto a los modos verbales. Para entender los modos verbales, tenemos primero que saber qué es lo que es un verbo. Un verbo es una palabra que nos indica una acción. Por ejemplo, comer, caminar, saltar, escribir. Son todas acciones, por lo tanto son verbos. El tiempo verbal indica
en qué momento se está desempeñando este verbo. Tenemos tres tiempos verbales: pasado, presente, futuro. Los modos verbales. Los modos verbales se utilizan generalmente para expresar la acción del tiempo. Estos modos verbales pueden ser tres: indicativo, subjuntivo e imperativo. El indicativo nos va a expresar acciones que se consideran reales, es decir, que ocurren o ocurrirán en forma concreta. Por ejemplo, un verbo en modo indicativo sería me compré la casa. Ocurrió, pasó, me compré la casa. Compré es el verbo, está en modo indicativo. Indica que me compré la casa. El modo subjuntivo tiene que ver para expresar con acciones que yo deseo que ocurran, que pueden ser posibles o hipotéticas en un futuro, incluso a veces en el pasado. Por ejemplo, si yo me comprase esa casa, si yo me comprara esa casa, está el verbo presente de una forma subjuntiva. Es un deseo. Si yo me comprara esa casa, si yo hiciera. Y el imperativo, como lo dice el nombre, nos da una orden. Se utiliza principalmente para expresar pedidos, órdenes o consejos. Por ejemplo, con el mismo ejemplo de la casa, cómprate esa casa. Ahí estoy dando una orden. El verbo está en modo de orden, o sea, en modo imperativo. Una vez visto todo esto que acabamos de recordar en el video, les recuerdo que cualquier duda que tengan, por favor, háganla saber a los profesores correspondientes y nos vemos en otra oportunidad.